Bienvenidos una vez más a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable, en nuestro canal educativo. Aquí, nos sumergimos en los mundos fascinantes de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Estamos aquí para compartir conocimientos y experiencias que no solo enriquecerán sus estudios, sino que también brindarán una visión práctica del mundo financiero y legal. Acompáñenos en este viaje educativo. No olviden suscribirse para acceder a contenido exclusivo y mantenerse actualizados en los campos que nos apasionan. Hoy nos sumergimos en un tema crucial: políticas de empleo y desarrollo laboral, reducción de la tasa de desempleo. Acompáñenos en este viaje educativo que impacta directamente en el ámbito laboral. Importancia de las políticas de empleo. En el complejo entorno laboral actual, las políticas de empleo son más que una simple respuesta a la tasa de desempleo, son la hoja de ruta hacia un desarrollo laboral sostenible. Enfrentamos desafíos significativos, desde la automatización hasta las crisis económicas, y las políticas de empleo se convierten en el instrumento clave para alinear las necesidades del mercado laboral con estrategias que fomenten el crecimiento y la estabilidad. Estas políticas no solo buscan reducir la tasa de desempleo, sino también construir cimientos sólidos para una fuerza laboral calificada y adaptativa. Estrategias para impulsar el empleo. La complejidad del escenario laboral demanda estrategias innovadoras para impulsar el empleo de manera sostenible. La diversificación de sectores económicos, el fomento de la inversión en tecnologías emergentes y el fortalecimiento de la educación y formación laboral son elementos cruciales. Además, las políticas que incentivan la creación y el crecimiento de pequeñas y medianas empresas pueden ser catalizadores significativos. Este enfoque integral no solo aborda la tasa de desempleo actual, sino que también sienta las bases para una economía laboral resiliente a futuro. Reducción de la tasa de desempleo. Reducir la tasa de desempleo es más que un objetivo, es un indicador de una sociedad vibrante y en crecimiento. La implementación de políticas que promuevan la contratación inclusiva, la capacitación continua y la adaptabilidad laboral se convierten en pilares para lograr este propósito. Asimismo, la consideración de la igualdad de oportunidades, la eliminación de barreras para ciertos grupos demográficos y el fomento de un entorno laboral diverso contribuyen no solo a reducir la tasa de desempleo, sino también a construir una sociedad más equitativa y dinámica. Enfoque en desarrollo laboral. Enfoque en desarrollo laboral, creando un entorno propicio para el crecimiento profesional. En el complejo panorama laboral actual, reconocemos que no se trata únicamente de conseguir empleo, sino de construir un entorno propicio para el crecimiento y el desarrollo profesional de los individuos. Este enfoque en el desarrollo laboral busca no solo cubrir puestos vacantes, sino también nutrir y potenciar las habilidades de los trabajadores, construyendo así una fuerza laboral más resiliente y adaptable. Programas de capacitación integral. No solo se trata de adquirir habilidades técnicas, sino también de fomentar habilidades blandas, como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la adaptabilidad al cambio. Estos programas no solo benefician a los individuos, sino que también aportan a la creación de una fuerza laboral versátil y capacitada para enfrentar los desafíos del entorno laboral actual. Oportunidades de ascenso y crecimiento profesional. Las oportunidades de ascenso y crecimiento profesional son fundamentales para el desarrollo laboral de los empleados y para el éxito a largo plazo de las empresas. Más allá de simplemente ofrecer capacitación inicial, estas oportunidades implican establecer vías claras y transparentes para que los empleados puedan avanzar en sus carreras en función de su mérito y desempeño. Cuando las empresas implementan políticas que promueven el ascenso basado en el mérito y el rendimiento, no solo están motivando a sus empleados a alcanzar su máximo potencial, sino que también están cultivando un ambiente de trabajo donde el talento es reconocido y valorado. Esto no solo beneficia a los individuos, sino que también fortalece la cultura empresarial al fomentar una mentalidad de progreso y excelencia.
Estas oportunidades de ascenso y crecimiento profesional no solo son beneficiosas para los empleados y la cultura empresarial, sino que también contribuyen significativamente a la retención del talento. Cuando los empleados ven que hay un camino claro para avanzar en la organización en función de su desempeño y habilidades, están más comprometidos y tienen menos probabilidades de buscar oportunidades fuera de la empresa. Impacto en la fuerza laboral y en la sociedad. Este enfoque integral en el desarrollo laboral tiene un efecto profundo tanto en la fuerza laboral como en la sociedad en su conjunto. Cuando se invierte en la capacitación y el crecimiento continuo de los trabajadores, se establece una base sólida para el progreso económico y social. En primer lugar, una fuerza laboral bien capacitada se convierte en un activo invaluable para las empresas. Los empleados con habilidades actualizadas y conocimientos sólidos pueden realizar sus tareas de manera más eficiente y efectiva, lo que conduce a un aumento en la productividad y la calidad del trabajo. Esto, a su vez, contribuye al éxito y la competitividad de las empresas en el mercado global. Además, una fuerza laboral en constante desarrollo crea una economía más resistente y dinámica. Cuando los trabajadores tienen la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y las nuevas demandas del mercado, están mejor preparados para enfrentar los desafíos económicos y aprovechar las oportunidades emergentes. Esto puede impulsar el crecimiento económico, fomentar la innovación y aumentar la inversión en sectores clave. Estrategias efectivas, reduciendo la tasa de desempleo de manera sostenible. Para lograr esto, establecemos alianzas estratégicas con empresas, aprovechando sus recursos y conocimientos para crear oportunidades de empleo y capacitación. Esto puede incluir programas de pasantías, capacitación en el lugar de trabajo y colaboraciones en proyectos específicos que fomenten el crecimiento profesional de los trabajadores. Además, implementamos políticas de inclusión que buscan eliminar barreras y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los grupos demográficos. Esto puede incluir medidas como programas de educación y capacitación accesibles, apoyo para grupos minoritarios o en situación de vulnerabilidad, y políticas de contratación inclusivas que promuevan la diversidad y la equidad en el lugar de trabajo. Alianzas con empresas. La colaboración entre el sector público y privado es fundamental para generar empleo mediante iniciativas conjuntas. Esto incluye la creación de programas de formación específicos, la oferta de prácticas profesionales y la facilitación de oportunidades de empleo. Estas alianzas no solo benefician a los individuos al ayudarlos a ingresar al mercado laboral, sino que también impulsan el crecimiento económico y la prosperidad en general. Políticas de inclusión. Otra estrategia crucial es implementar políticas de inclusión efectivas. Estas políticas van más allá de cumplir con cuotas, se enfocan en crear un entorno laboral equitativo que valore y promueva la diversidad. Desde que facilitan la integración de personas con diversas habilidades hasta la promoción de igualdad de oportunidades en ascensos, exploramos cómo estas políticas no solo reducen el desempleo, sino que también fortalecen y cohesionan las fuerzas laborales. Impacto en empresas y profesionales. No podemos pasar por alto que estas estrategias no solo afectan a los individuos en búsqueda de empleo, sino también a las empresas y a los profesionales establecidos. Analizamos cómo el cumplimiento de normativas y la adopción de prácticas inclusivas no solo responden a una responsabilidad social, sino que también benefician directamente a las empresas. Desde mejorar la reputación corporativa hasta fortalecer la retención de talento, cada acción contribuye a construir un entorno laboral más sólido y equitativo. Apreciamos tu compañía en este emocionante viaje educativo. Si encontraste valiosa la información que compartimos en este episodio, te animamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte ningún episodio futuro. Dale like si disfrutaste el contenido y comparte con aquellos que también puedan beneficiarse. ¿Tienes preguntas o hay temas específicos que te gustaría que abordemos en futuros episodios? Déjanos saber en los comentarios. Tu participación es vital para dar forma al contenido que ofrecemos.
Próximo encuentro en Cacho y Asociados. Nos despedimos por ahora, pero te invitamos a estar atento al próximo episodio de Cacho y Asociados. Juntos estamos construyendo el camino hacia un futuro laboral más sólido y prometedor. Hasta pronto, exploradores del conocimiento laboral.